Bien, Ya. después de haber hecho la oración, otra vez queremos, está llegando una persona más. Te miramos bien, hermanita Cristina, ¿eh? No, Ahí, es que la luz está, sí, bueno, el reflector ahí parece que te está sí dando hay algo de reflejo y me molesta. No sé cómo, bueno, da igual. más para arriba, ahí. Sí, pero lo tengo encima, es que claro, yo tengo el libro en Ah, hojas vale, vale. que todavía no tengo, no lo tengo encuadernado, porque no he ido a Oh, mirarlo con la qué tapa bien. buena y Ahí. falta hacer el gusanillo, ¿no? Digamos. Sí, acá lo tenemos también, ¿eh? Sí, sí, Es un pero lindo claro, material, es un lindo material. Bien, el hermano Rubén acaba de entrar. Bienvenido, hermano Rubén. Si tú no quieres decir de dónde nos acompañas, sería muy lindo. Eres bienvenido. Que el Señor esté contigo siempre. Bienvenido a este estudio que tenemos los puestos de avanzada de España, León, Asturias y Toledo para estudiar lo que el Señor tiene preparado para su pueblo. Muchas Esperamos que... gracias, muchas gracias. Les saludo desde México. Ah, Saludos para todos. no, qué Dios los lindo. bendiga. bueno, Saludos, saludos, Qué lindo. saludos, hermanito. Hay bueno, en México muchos adventistas. Creo que es el país de habla hispana donde más adventistas hay. ajá, Sí, hay muchos adventistas. Sí, y tremendos pastores también ha dado México. ¿Eh? Tremendos pastores adventistas muy buenos. Siempre me ha gustado seguir a los pastores de México, entre otros, porque son fieles portaestandartes. Y de eso vamos a hablar un poquito ahora. Bienvenido, hermano Rubén. Entonces, Gracias. vamos a continuar. ¿Recuerdan ustedes que la última vez, la primera vez que estuvimos mirando este hermoso libro, llegamos hasta la página número 12, el sellamiento? Voy a leerlo brevemente y después continuamos. Ya saben, hermanos, pueden levantar la manito, pueden hacer preguntas, siempre y cuando sea de lo que estamos hablando, ¿vale? Para no irnos del tema y obviamente para no espaciarnos mucho en el tiempo tampoco, ¿vale? Entonces, dijimos que el sellamiento sirve a fin de preparar a sus hijos para el tiempo de angustia. El sellamiento una, tiene una finalidad última que si nosotros la retrotraemos a lo que pasó en la Biblia con los hijos de Dios sellados, era preservarlos para las plagas. Eso lo vemos cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, ¿sí? Y cayeron las plagas y hubo un sellamiento, pero hubo un sellamiento familiar, porque se sellaron las casas, no las personas, ¿sí? Los dinteles de las puertas se tenía que poner una sangre del cordero sacrificado, y esa sangre donde iba a pasar el ángel destructor por la calle, iba a mirar esa casa, y todo lo que estuvieran adentro, que tuvieran el sello de sangre en el dintel de las puertas, no iban a sufrir el castigo de la muerte del primogénito. Hoy ese sellamiento es individual, ya no va a venir familiar, ¿sí? Por eso había muchos eh, egipcios que simpatizaban con los hebreos, es más, ahí ve algunos que estaban casados con los hebreos, y ellos al albergarse esa noche en esa casa, fueron perdonados por Dios. Y el sellamiento no les llegó a ellos, o sea, el castigo por estar sellados, ¿no? No les llegó a ellos. Ese es un antecedente que tenemos nosotros. Los preservó del castigo de Dios. Ahora, el sellamiento al final del tiempo es personal. Por eso, hermano, mi hermana, tú tienes que pensar que Dios te va a sellar previo a un juicio y previo a un zarandeo. Te va a zarandear, te va a poner en el lugar correcto según la justicia de Dios con la misericordia. Y si tú mereces un sellamiento, una aprobación de Dios, Dios te va a sellar. Y si tú no te has preparado, tú no vas a ser sellado. Acá esta frase que dice así:
En realidad el sellamiento puede definirse como un proceso que comienza en la conversión y concluye con el fin del tiempo de gracia, ora sea en ocasión de la muerte del creyente o del fin del juicio investigador. Por eso en la Biblia tenemos dos etapas del sellamiento, y eso lo menciona, vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios 1, ¿sí? Capítulo 1 de Efesios, donde habla de un sellamiento, pero no habla de un sellamiento escatológico, habla de un sellamiento al comienzo, como leímos acá, de la conversión. Efesios 1:13 dice, en él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, o sea, conociendo el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, es cuando comenzamos a caminar recién, aceptamos el evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿De cuál de Efesios es? Capítulo 1, verso 3, hermana Cristina. 3, vale. 1:3. Entonces, ahí es donde vemos que el sellamiento de Dios comienza en el comienzo de nuestra vida cristiana. Es el mismo Espíritu Santo. Se entiende acá que es el Espíritu Santo el que discierne los corazones, discierne las mentes, discierne las intenciones, discierne lo que hay verdaderamente en nuestro interior, y él determina un sellamiento. Al final del tiempo hay otro sellamiento, que es un sellamiento que viene exclusivamente para la última generación. Este primer sellamiento te acompaña toda la vida. Es el proceso de lo que sería la conversión, santificación durante toda la vida. Pero al final del tiempo hay una generación, la última, donde estas personas, hombres y mujeres santos, que han sido zarandeados, han sido aprobados por Dios, ¿sí? Y a ellos se les da un sellamiento especial, porque va a ser de protección para las plagas que comenzarían muy poquitos días o semanas después, ¿sí? Muy poco tiempo después. Esto lo vemos también en Apocalipsis capítulo 7:4, el segundo sellamiento. En el capítulo de Apocalipsis, donde habla por primera vez sobre los 144.000, ¿sí? Esos 144.000 son los que están sellados. Y dice así, capítulo 7, verso 4 de Apocalipsis. Estos, el cántico de los 144.000 describe, son los que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces, vamos a leerlo completo, porque es una introducción a lo que va a ser el grupo que va a combatir cuerpo a cuerpo, por así decirlo, en la última batalla final para vindicar el nombre de Jesús, el nombre de Dios. Después miré capítulo 14, verso... perdón, yo estuve leyendo capítulo 14. Es el capítulo 7, me equivoqué. Discúlpeme usted. Sí. Capítulo 7 también habla de los 144.000 y dice así, verso 4. Y hoy el número de los sellados. 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Es el versículo. Ahí mencionan los sellados, pero de la última generación. Son hombres y mujeres, un ejército, el último ejército de Dios para entrar en batalla. Ya no hay, en ese momento ya no hay iglesia de la Odisea. Se terminó. Ahora están los que están consagrados a Dios completamente y los que están del lado de Satanás completamente. Entonces, solo los que estén preparados podrán ser sellados, y solo los que sean sellados podrán pasar airosos por el tiempo de angustia y afrontar la presencia terrible del Señor en su segunda venida.
Después tenemos la lluvia tardía. Ahí comenzamos hoy. La lluvia tardía, el fuerte pregón y la terminación de la obra, por otra parte, Dios desea derramar sobre su pueblo al Espíritu Santo, pero a nosotros se nos da ahora como una lluvia. Es un ejemplo muy de la época de Jesús, ¿sí? De la época del pueblo hebreo de la antigüedad o de la antigüedad, donde la temporada de la siembra y de la siega estaba determinado por las estaciones de las lluvias. No es un evento, no es una lluvia como por ejemplo hoy llovió y mañana ya no llueve. Es una estación, es una temporada. La temporada de la lluvia temprana es donde la semilla se siembra, se prepara la tierra y se pone la semilla en la tierra. Y viene una lluvia y la hace germinar. Y después esa germinación continúa en un crecimiento. Pero para que termine de madurar y dar fruto, viene otra temporada de lluvia, que es la lluvia tardía. ¿Sí? Esa se le llama en un lenguaje coloquial campesino de la siembra y la cosecha. Bueno, ese es un símbolo que toma la Biblia para hacernos de manera espiritual entender que el Espíritu Santo ha comenzado una obra al comienzo de nuestra vida, pero en la última generación lo va a hacer en forma global, en forma general, ¿sí? A todo el pueblo de Dios, donde se va a manifestar el fruto de la predicación del Evangelio. Es decir, la lluvia tardía va a traer la última cosecha de las almas, donde saldrán a predicar hombres y mujeres santos, sellados, ¿sí? Acompañados con el poder del Espíritu Santo, esa lluvia, ¿sí? La presencia, el refrigerio de la presencia del Señor o del Espíritu Santo, y es donde el Espíritu Santo, como al comienzo de la era cristiana, donde el Espíritu Santo tomaba las riendas, tenía el control de la iglesia. Hablaba, ordenaba, explicaba, ¿sí? Dirigía a la iglesia, a los santos, a los apóstoles y a todos aquellos que se habían entregado al Señor con corazón sincero. Bueno, ahora lo va a hacer, pero a nivel global. Por eso Joel nos dice que al final del tiempo va a haber sueños, va a haber visiones, va a haber milagros, habrá también milagros portentosos hasta de poder resucitar muertos. Fíjese usted el poder que habrá en ese momento. Bueno, esa es una obra que va a culminar la predicación del mensaje de los tres ángeles y se va a cosechar las últimas almas que tendrán oportunidad para que puedan ser salvas. Todos tendrán que hacer una elección. Absolutamente toda persona. Por eso el Evangelio se predicará con poder. Es el Espíritu Santo y solamente el Espíritu Santo el que tiene la potestad, el poder del cielo para cerrar un ciclo que se abrió cuando los hombres, los 120, bajaron del aposento alto. Es una época muy importante, es una época de muchas convulsiones, una época de mucho fanatismo, una época de muchas crisis internas y externas dentro de la iglesia. En el mundo va a haber convulsiones, guerra, etcétera, rumores de guerra, hambruna. El Satanás sabe que el Espíritu Santo va a llegar y se va a terminar su tiempo también. Entonces él y todo su ejército redoblan esfuerzo para tratar de llevar a todos los que puedan a la perdición. Eso es lo que nos espera a nosotros con este tema. Dice así: así como la lluvia temprana habilitó a la Iglesia Apostólica para proclamar la buena nueva de salvación con éxito y eficiencia por todos los ámbitos del mundo de entonces, esta refrigeradora efusión del poder divino permitirá que el pueblo de Dios de la actualidad complete su obra inconclusa y alcance a toda nación, tribu, lengua y pueblo con el último mensaje evangélico. ¿Y cuál es el último mensaje evangélico? El mensaje de los tres ángeles. No tenemos otro mensaje que dar nosotros. No tenemos. La iglesia de Dios, llámese iglesia adventista, llámese el remanente,
llámese los santos del tiempo del fin, llámese los 144.000, llámese el nombre que tú quieras. Esa comunidad va a tener un solo mensaje, una sola unidad de pensamiento y de propósito. Predicar el Evangelio y el mensaje de los tres ángeles. Hay un juicio, prepárate, adora al Dios, al Creador, especialmente un énfasis, no en cual tu obediencia tiene que estar supeditada a conocer realmente quién es el verdadero Dios, la verdadera autoridad. Tu verdadera lealtad tiene que descubrirse a través de a quien tú vas a darle tu adoración. Y eso se va a manifestar al final del tiempo claramente con la predicación del Evangelio. Y después viene, obviamente, con la promulgación de la ley dominical, en ese mismo tiempo, otro mensaje que Babilonia ha caído. Se terminó. Babilonia llenó la copa de la paciencia. O sea, la última gota que rebalsó el vaso y desparramó todo, bueno, lo hizo Babilonia con esa, especialmente Estados Unidos, que forma parte de lo que es toda Babilonia en el mundo, con su papel preponderante del falso profeta, de querer hacerse profeta de Dios, pero lo manda el diablo, lo domina el diablo y le da el mensaje el diablo a que haga una imagen y ustedes van a hacer lo que mi mamá en la iglesia romana siempre hizo, ¿no? Ir en contra de Dios y va a decretar también en el lado político leyes religiosas. Y ese va a crear un cisma. Todo el mundo, por conveniencia o por convicción, se va a poner del lado de Babilonia, excepto un remanente. Y eso que hayan estudiado, que se hayan convertido, que hayan asimilado por experiencia, solo por experiencia, una relación con Dios a través del Espíritu Santo diaria y de crecimiento espiritual, de renunciamiento del pecado en todas sus formas. Nosotros a veces no nos damos cuenta, pero seguimos teniendo tendencias. Pero a medida que vamos avanzando en nuestro deseo de servir a Dios, el Espíritu Santo nos va abriendo la mente cada vez más, para que miremos no los pecados del pastor, no los pecados de la iglesia, no los pecados de los dirigentes, mi pecado, el mío. Cuando yo me miro al espejo y el Espíritu Santo me va a decir, tú sigues teniendo serios problemas. Y si nosotros tenemos esa humildad, esa valentía y ese temor de Dios de admitir, es cierto, Señor, perdóname, purifícame, ten misericordia de mí. Entonces te vas a empezar a callar la boca de criticar a los demás y te vas a empezar a fijar en tus problemas y el Espíritu Santo te dará un espíritu de arrepentimiento verdadero y fuerza y poder para que tú puedas ir abandonando de forma paulatina todas tus tendencias hasta que Él haga una obra de sanidad, de santificación, de apartamiento para uso divino, para que Dios pueda usarte en su obra. Eso es el trabajo del Espíritu Santo. En otras palabras, llevarte a los pies de Cristo, para que tú mires ese modelo y lo mires tan perfecto, tan bello, tan único. No hay nada ni nadie que se le parezca. Y Él te dice, tú puedes parecerte a Él. Déjame que te ayude. No te resistas. Y esa obra es una obra diaria. No es una obra del sábado, no es una obra que nosotros tenemos que pensar que me va a venir a mí por urgencia. Hay mucha gente, muchos adventistas que dicen, no, cuando venga la ley dominical me voy a preparar. Ahora no. Cuando venga la ley dominical voy a salir de las ciudades y voy a buscar ahí, porque hay que ya, ahí sí la hermana Juana dice que hay que pensar en salir de las grandes y también de las pequeñas ciudades. Eso es posponer. Así le pasó a Lot. Así le pasó a Lot. Él dilató. Él sufrió ese problema de dilación. Para después. Vamos a dejarlo para después. Sí, tiene razón, pero para después.
Y así le fue también. Este pueblo de Dios no tendrá ese problema. Los que realmente hayan escuchado la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo siempre te va a hablar a ti de ti. Tú recuerda bien esto, mi querido hermano. El Espíritu Santo no te va a hablar para que mires al otro. No te puede hablar. Porque al otro le hablará a él. Y si tú sabes que el otro tiene problemas, mejor mírate a ti mismo, porque tú también tienes problemas. Y quizás más que él. El Espíritu Santo tiene que hacer una obra en ti. Y solo en ti. Y en ella, solo en ella. Y en él, solo en él. No le va a decir a José Antonio, fíjate aquel pastor cómo habla de mar y qué alcahuete que es y qué apóstata que es. No, esa no es la obra del Espíritu Santo. Y si tú tienes esa debilidad, cuidado, porque hay un espíritu que no es de Dios que te está soplando todas esas ideas. Y si tú las escuchas, tú te estarás alejando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y va a trabajar en ti, en tus debilidades, en tus problemas. Continuamos. Nosotros dijimos que la lluvia tardía es una culminación de la lluvia temprana. Esto está en Hechos 2 del 1 al 4, la lluvia temprana, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, ¿sí? Y la lluvia tardía está descrita como el cuarto ángel de Apocalipsis 18. Ese es un ángel poderoso que alumbra toda la tierra. Y fíjense que ese cuarto ángel no tiene mensaje, tiene poder. Viene del cielo con poder, porque el mensaje, que es la repetición del mensaje del tercer ángel, del segundo ángel y del primer ángel, le da poder. Lo que nosotros humanamente no podemos, porque no podremos jamás terminar de predicar el Evangelio sin el poder de Dios, baja poder del cielo y nos da todo el poder para acabar la obra. Mira, si nosotros somos 24 millones de adventistas aproximadamente en el mundo, y el mundo tiene 8.200 millones de habitantes. Somos una gran minoría. Pero si nosotros lográramos un imposible, pero te voy a, para que tú tengas una idea, si nosotros los adventistas todos nos consagráramos, hiciéramos campaña por internet, por televisión, por radio, por todas las redes sociales, y el mundo, los 8.200 millones, se bautizaran, pero no vendría el Espíritu Santo, no habría segunda venida. Porque el Señor nunca, nunca va a terminar la obra por la cantidad de bautizados, sino por la calidad, la consagración completa. Cuando nuestros caracteres reflejen el carácter de Cristo, esa altura espiritual, entonces el cielo dirá, ya está lista la mies para la cosecha. Hay que ir a cegar, como está la figura esa, ¿no? Entonces, dice la última frase de la página 12, dice, la promesa del derramamiento del Espíritu de Dios en la lluvia tardía es para hoy y no para una época futura. Pero para que se cumpla, es indispensable que la gran mayoría de los miembros de la Iglesia realice una completa consagración a Dios. Se libere totalmente del yo, se deshaga del pecado en todas sus formas y con humildad y mansedumbre busque con todo fervor el rostro del Señor. Ese es el paso que el cielo ha señalado para cada uno de nosotros. Humildad, temor, arrepentimiento, para que el Señor obre una obra eficaz a través de su Espíritu Santo y cambie nuestro carácter. Un proceso especial de reforma y santificación habrá de ocurrir dentro de las filas de la Iglesia, que afecte a la inmensa mayoría de sus miembros, en preparación para la lluvia tardía, el fuerte pregón y la finalización de la tarea evangelizadora. Nosotros tenemos hasta el día de hoy
y del mandato de nuestro mismísimo Señor Jesucristo, que prediquemos el Evangelio a toda criatura. Toda persona que pueda escuchar y entender, se le debe predicar el Evangelio. Pero esa predicación va a llegar un día a finalizar. Ya no habrá más, habrá gente, pero ya no habrá más oportunidad de predicar. ¿Por qué? El siguiente ítem es el zarandeo. El zarandeo es otro de los grandes episodios que conmueven a la iglesia durante el tiempo de gracia. Nosotros sabemos que el tiempo de gracia es un gran evento que no sabemos el día que vendrá, no sabemos cuándo llegará ese día, ¿sí? Nosotros sabemos que hoy, nosotros estamos en ese periodo, desde que en el Edén, Adán y Eva transgredieron la ley de Dios, comieron del fruto y se rebelaron hasta hoy, aproximadamente 6.000 años después, nosotros estamos en un tiempo de gracia, un tiempo de perdón, un tiempo de misericordia. Pero ese tiempo pronto se acabará. Este término designa la apostasía definitiva de un número de los que forman el pueblo de Dios. El abandono de las filas por parte de muchos adventistas se producirá porque ellos no aceptarán de todo corazón el llamado divino a una conversión y consagración completas, y porque rechazarán el mensaje de Cristo a la iglesia de la Odisea, un mensaje de arrepentimiento y reforma de la vida, manteniendo solo una experiencia formal y superficial, muy superficial. Fíjate tú, hermano y hermana, si tú no conoces, aparte de mirarnos, yo siempre digo, mirémonos a nosotros al espejo primero, ¿no? Porque la lista comienza por nosotros, que tenemos una vida doble. No suena muy agradable, pero para el cielo, nosotros todos tenemos una doble vida. ¿Por qué? Porque somos la Odisea. Nosotros llevamos una vida, en teoría, religiosa, piadosa, pero el Señor nos conoce. Y hay cosas que no queremos dejar, hay hábitos que nos cuesta y otros que no queremos tampoco, ¿no? Entonces, cuando el Señor derrame en su iglesia lo que se llama el espíritu de Elías, hay un espíritu que bajará a la iglesia, ese espíritu de proclamación directo, ¿sí? Se producirá que ese espíritu va a impelir, va a llevar, va a, por así decirlo, empujar los corazones de aquellos que reciban este espíritu a proclamar este mensaje del testigo fiel y verdadero a la iglesia. Y el testigo fiel y verdadero, nuestro Señor Jesús, Él hace un llamado de amonestación. Es un llamado de reproche, pero es un llamado también de solución a tus problemas. Nosotros aquellos que tenemos hijos y que los hemos visto criarse de pequeños, nosotros nunca bueno, dentro de lo normal, por supuesto, los papás que quieren a sus hijos, nunca le hemos pegado a nuestros hijos cuando se portaron mal y lo dejamos llorando y que se les seque las lágrimas de tanto llorar y a nosotros no nos conmovía el corazón. No, le hemos puesto límites, pero también le hemos dado un abrazo y le hemos dicho que lo queremos mucho. Y a veces, ¿cuántas veces no se durmieron en nuestros brazos después de llorar? Es tierno. Bueno, el Señor también nos trata así a nosotros. Él nos amonesta, pero también nos consuela. Nos abraza, nos da su calor de Padre, que nos ama. Y Dios nos dice, tú estás mal, hiciste mal. Y yo te voy a corregir, pero porque te amo, te corrijo. Y tú tienes que aceptar la corrección. Entonces ahí es donde nosotros entendemos que este mensaje, algunos lo aceptarán y otros van a decir, no. A mí no me interesa ese mensaje, a mí no me interesa lo que me digan, yo estoy bien y voy a seguir estando bien.
Por eso ese mensaje va a dividir internamente a la iglesia. Y creo que ese mensaje ya ha comenzado a darse hace muchos años, pero cada vez se dará con mayor intensidad y va a producir un fuerte zarandeo dentro de la iglesia. El Señor permite que vengan ciertas teorías, doctrinas, como la que estamos viviendo en este momento hoy, sobre, por ejemplo, la teología de la última generación. Eso va a dividir mucho la iglesia, pero muchísimo. Ayer estuve hablando con el pastor Contreras, mi hermano, como unas 3 horas. Hace días que no hablaba con él. Y hablamos muchísimo del tema. Mis hermanos, hubo otras injerencias de gente que no piensa como la iglesia adventista siempre nos ha enseñado en sus doctrinas, basadas en la Biblia, pero siempre fueron, en la gran mayoría de los casos, grupos externos. Lo de la barra del pastor, los grupos que enseñan las fechas, los grupos mesiánicos, son siempre externos. Grupos de sostén propio, grupos de la Iglesia de la Reforma o adventistas reformados, siempre de la periferia del adventismo. Pero esta vez, este fuerte sacudón que la Iglesia va a tener, viene dentro de la Iglesia y desde arriba. Y esa teoría va a dividir fuertemente a la iglesia. Muy, muy fuertemente va a dividir. Porque no te puedes quedar en el medio. Ah, no, acepto los dos. No, no. Tú podrás aceptar los dos si quieres. Pero para el cielo o aceptas uno o aceptas el otro. Y eso va a traer un fuerte zarandeo, entre otras cosas. Y nosotros tenemos que estar preparados. Continúo. Cuando sobrevenga la gran hora de crisis para la iglesia y empiece la persecución por la imposición generalizada de la legislación dominical, muchos desertarán y algunos se convertirán en nuestros peores enemigos. Ese es otro zarandeo. El mensaje del testigo fiel y verdadero a la iglesia produce un zarandeo, pero la persecución va a producir otro zarandeo. La prohibición de comprar y vender, cuando a ti se te amenace de que si tú continúas con tus ideas, ¿se acuerdan? En la época del pinchazo, ¿cuánta gente le dijeron, si tú no te pinchas, no puedes venir a trabajar? Mucha gente la echaron de su trabajo. Y muchos adventistas también en Estados Unidos lo han echado de su trabajo porque no aceptaron el tema ese, ¿no? De la vacuna. Y hubo hasta hace poco leí unos informes de la Iglesia Adventista que un juzgado de Nueva York, por orden judicial, dictaminó que se le tenía que reingresar a estas personas a su trabajo e indemnizarlas dentro de la Iglesia Adventista, porque no procedieron correctamente. Bueno, cuando venga esto, que te digan, si tú sigues con tus ideas, si tú sigues teniendo tu WhatsApp y nosotros vamos y miramos que tú estás siguiendo con esas ideas del sábado y con esas ideas de que Cristo viene pronto, metiéndole miedo a la gente, vas a entrar en una lista negra. Se te va a quitar el dinero. No vas a poder pagar tu hipoteca o tu alquiler o donde tú vivas. No vas a poder entrar al supermercado. Entonces tú vas a pensar, ¿cómo hago para llegar a fin de mes? ¿Cómo hago para llegar al fin de semana? ¿Cómo hago para comer hoy? Si voy al supermercado y nadie me quiere, tengo el dinero, pero nadie me quiere recibir, no puedo comprar. Son pruebas muy difíciles. Eso va a producir también un zarandeo. Solo una entrega total de la vida a Dios y una experiencia de profunda y creciente conversión nos librará de este peligro y nos mantendrá unidos con la hueste de hombres y mujeres consagrados que triunfarán gloriosamente con el pueblo adventista y que darán la gozosa bienvenida a Jesús en su aparición inminente. Acá hay una palabra que me gusta mucho y que entre nosotros muy poco la entienden. No digo que no la entienden, pero muy poquitos adventistas la entienden. La unidad.
Para ese momento nosotros tendremos que haber entendido el concepto de unidad. Porque cuando hay crisis, nosotros necesitamos estar unidos para fortalecernos, para ayudarnos, ¿sí? Como buenos cristianos que seremos. Luego viene el tiempo de angustia previo. Este enfoque que nosotros tenemos como adventistas que somos todos, es un enfoque prácticamente único. ¿Por qué? Porque no hay ninguna iglesia evangélica, no hay ninguna iglesia de ninguna denominación que no sea adventista que contenga estos parámetros, estos lineamientos escatológicos. Ellos dicen, bueno, va a venir el Cristo en su momento de forma invisible y va a raptar a su iglesia. Ya está. Pero no hay un tiempo de angustia previo, no hay un tiempo de angustia de Jacob. La Biblia lo menciona claramente. Pero nosotros sí. Y leemos así. Las últimas horas del tiempo de gracia serán tempestuosas y difíciles para el mundo en general y también para los hijos de Dios. En el mundo, aun mientras los 4 ángeles sostienen los vientos, estarán aumentando la lucha, la confusión, los problemas políticos, económicos y sociales, la desintegración de la familia, el temor y la angustia. Fíjense ustedes que no va a ser una época fácil, en absoluto, para nada. Los gobiernos, por mucho esfuerzo que hagan, no podrán controlar los complejos y crecientes problemas que sumirán a sus pueblos en situaciones de apremio. Esta época de angustia a la cual se refirió Jesús en Lucas 21, 25, vamos a leerlo, Lucas 21, 25 dice así. Lucas 21, 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. A causa del bramido de todos los pueblos, de todas las naciones, de todos los países. Va a haber una angustia generalizada. Y eso es anterior al verdadero tiempo de angustia que comenzará en el momento en que termine la intercesión de Cristo en el santuario celestial. Hay un tiempo, hay un día en que ese día cuando llegue nosotros no sabremos. El hermano Juan menciona que ni Satanás lo sabe, pero él lo va a intuir por los movimientos que existen espirituales alrededor de él, que algo ha pasado arriba. Y él comenzará a mirar que todas las huestes de los impíos comienzan a quedar desprotegidas. Los ángeles que la estaban protegiendo se retiran. Hay lugares, especialmente lugares públicos, donde hay mucha concentración, y aunque nosotros no queramos creerlo, lugares donde, ya sea donde hay mucha concentración de personas o poca, puentes, árboles, edificios, carreteras, están protegidos por ángeles. Estos son los 4 ángeles que retienen los vientos, a los espíritus de destrucción. Pero cuando estos ángeles se retiren también, Satanás va a decir, algo pasó arriba, y estos están a mi merced. Y él sabe que comenzó el tiempo de angustia de Jacob, porque la intercesión del Señor se terminó, el sellamiento se terminó, los mártires completaron su número, los sellados completaron su número, y ha llegado el tiempo de la angustia verdadera. Y Satanás sabe que le toca a él ahora actuar. Todo el mundo, todo está a su merced, excepto un remanente. Dice así, las horas de la angustia previa serán agravadas por la persecución de que seremos objeto por parte de los poderes apóstatas. Sin embargo, el Señor estará con nosotros para fortalecernos y ayudarnos a vivir o sufrir gozosos y confiados en su brazo omnipotente. Apocalipsis 3, 10 y 11 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, promete el Señor a los perseguidos,
yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Amén. Luego tenemos lo que conocemos como la persecución. Y ahora sí, señores, esto se puso muy interesante. La persecución, a la que tanto le gusta hablar a mucha gente adventista y les encanta, porque no sé qué tiene, junto con la ley dominical, es una fascinación. Eso atrae como la mosca a la miel. Atrae, si tú te pones a... Tú sabes, aquellos que conocen el canal, nuestro canal, humilde canal que tenemos en YouTube, ¿sí? ¿Por qué no tenemos muchas visitas? Bueno, por dos motivos. Uno, porque no monetizamos. Por eso YouTube no nos pone en la lista, en la primera lista de lo que tú quieras buscar del tema, porque ellos con nosotros no van a ganar. Ellos ganan con publicidad. Entonces, si tú monetizas, automáticamente te pone el sistema, ¿sí? Que tiene el logaritmo que tiene YouTube, te va a poner ahí siempre en las primeras vistas. Y nosotros no, nosotros nunca vamos a querer monetizar porque nos van a poner en un mensaje tan sagrado, con la Biblia en la mano, vamos a permitir que pongan publicidad mundana. ¿Sí? Juegue el jackpot, compre el cigarro tal y compre el número del loto tal. Y yo siempre lo he comparado con, ¿ustedes se imaginan un sábado en la iglesia, en la plataforma, está el pastor predicando bien, y todo es un fuerte mensaje, muy consagrado, y de pronto él espera un momento y hace una pausa y pasa una señorita con un cartel, eh, fume cigarrillo tal. Y tú te pones ahí, ¿qué es esto? No, hermano, es que estoy necesitando para los gastos de la gasolina. Entonces, esto me ayuda. Yo le hago publicidad. Bueno, tú te imaginas que es algo ridículo. Bueno, hay mucha gente que monetiza y hace eso, ¿no? Permite publicidad que no tiene nada que ver con el mensaje de la verdad presente, con la Biblia, no, con lo que nosotros creemos, para ganarse 4 monedas, 5 monedas más. No lo sé. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que el mensaje es puro, es santo, es importante y no hay que mezclarlo con otras. Si tú quieres buscar dinero, bueno, confía en Dios. Avanza por fe. Ese es nuestro pensamiento. Y segundo, ¿por qué nosotros tenemos pocas visitas? Bueno, aunque somos casi 5.000 suscriptores, pero es porque no somos tan fanáticos de ser amarillistas y predicar la ley dominical y predicar esto, aquello y la persecución. Hay un video que comenzó, hoy lo miré, que ya la ley dominical está funcionando en varios estados en Estados Unidos, ¿no? Claro, y tú lo miras y ya tiene, no sé, 5.000 visitas en un día. Y en 2 días tiene 10.000 visitas. ¿Y es cierto eso, que la ley dominical ya está en Estados Unidos? No, no es cierto. Son propuestas, pero no, ya está. Entonces eso genera el morbo. Y de eso nosotros tenemos que cuidarnos. Porque la tendencia hace que a nosotros se nos lleve no a estudiar fríamente los eventos del fin, sino a que nos lleve la emoción. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso en el tiempo de la persecución es un evento que sucederá, está profetizado, pero que el Señor cuidará a su pueblo. Siempre me ha gustado pensar que la persecución, como el sellamiento, como la ley dominical, vendrán, porque está profetizado, eso es innegable. Pero lo más importante, no es que yo sepa, sino que esté preparado. ¿De qué sirve? ¿De qué me va a servir a mí que venga con el proyecto 2025 Donald Trump este año, en tal? Hay otros videos que dicen que en el mes de abril, mayo ya viene la ley dominical. Que venga la ley dominical si yo no me preparo, no estoy preparado.
es importante que nosotros separemos el concepto preparación de información. A mí la información no me va a salvar, no me va a poner del lado de Dios. El estar informado no me pondrá del lado de Dios. La preparación sí, me pondrá del lado del Señor. Continuamos. En Apocalipsis 13, del 11 al 17, se describe proféticamente un panorama de persecución y el espíritu de profecía ampliado. Esta persecución comenzará antes del fin del tiempo de gracia y se agravará durante el tiempo de la angustia de Jacob, pero llegará la hora de la liberación. Esa es la parte más bonita. Dios no abandonará a su pueblo. La bestia con cuerno de cordero de Apocalipsis 13 representa a los Estados Unidos de Norteamérica, una nación joven compuesta de un pueblo manso y bueno, Estado democrático, republicano, etc. Este país ha estado cumpliendo hasta ahora y sigue cumpliendo todavía una misión verdaderamente histórica. Al haber alcanzado el pináculo de la libertad religiosa con la primera enmienda a su constitución, es la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, la libertad de expresión. Son las principales libertades que todo ser humano tiene derecho, por el solo hecho de ser un ser humano. Tú tienes libertad de adorar a quien tu conciencia se incline a adorar. Nadie puede meterse en ese lado tan íntimo y personal de cada ser humano. Y la Constitución de los Estados Unidos, hasta hoy, escrito, porque no se cumple en todos los casos, pero es la única Constitución que regula detalladamente esa libertad del ser humano. En su providencia, Dios eligió a los Estados Unidos para establecer el centro de la obra mundial de la Iglesia Adventista. Y de este país rico, progresista y amante de la libertad, han salido, sin traba alguna, a través de los años, los recursos y los misioneros para llevar el triple mensaje evangélico a los cuatro cabos de la tierra y hasta los últimos confines del mundo. Sin embargo, la profecía afirma que ese país, representado por la bestia con cuerno de cordero, cambiará completamente su naturaleza y como consecuencia consumará lo que vamos a describir ahora. Fíjense ustedes que Estados Unidos, aquellos que tienen un poco de memoria y que no son tan jóvenes, que hasta la década del 80, hasta la década del 90, los Estados Unidos comenzaron, como nosotros solemos decir, a ser, o siempre fue el sueño americano. País de las libertades, era un cliché de todo el mundo, país de las libertades. Tú podías lograr en ese país lo que no podías lograr en el tuyo, en el país que hayas nacido. Qué bonito, suena muy lindo. Hoy eso ha cambiado y no hay ninguna ley dominical. Casualmente comentó el pastor Contreras que su canal de YouTube se lo han clausurado. ¿Y a cuántos más adventistas, entre otros, que no están conforme al discurso oficial, ¿sí?, a la narrativa de los medios de comunicaciones como YouTube, como WhatsApp, como Facebook, te clausuran la cuenta en Estados Unidos? Porque es así. Si tú no estás de acuerdo, si tú no piensas como nosotros pensamos, tú no tienes voz. ¿Y dónde está la libertad? Y eso es real. Eso está pasando hoy. Ya se nos están quitando muchas libertades. Con el tema del pinchazo se nos quitaron muchísimas libertades. Con el tema de ese avión que pegó en las Torres Gemelas, de ahí comenzó una tormenta difícil de aceptar en cuanto a la retención de libertades. Libertad de interferir tus correos, tus fax, tus llamadas, tu correspondencia, vigilarte, no pedir la orden a un juez, etc. Hoy tenemos esa restricción a nivel social y quizás a nivel sanitario también. Pero cuando llegue a otros niveles superiores, por ejemplo, el nivel religioso o nivel moral, entonces ya la cosa cambia. Pero tiene que llegar. Dice así,
Cuando Estados Unidos cambie, hablará como dragón. Y el dragón de Apocalipsis 2 es una potencia perseguidora. Todo país que se erige como una potencia mundial siempre, siempre y siempre ha terminado persiguiendo al pueblo de Dios. Siempre. También obligará a los moradores de la tierra a adorar. Te obliga, pisotea tu conciencia y te dice, tú tienes que tener esta preferencia religiosa. Tú ya no tienes libertad de elegir lo que quieres creer. Te lo imponen. Y en este caso lo va a hacer a Roma, de manera disfrazada. No lo va a hacer directamente. Ah, no, que vayan todos los domingos vayan todo el mundo a misa. No. Pero va a ser lo mismo que Roma hizo siempre. ¿Sí? Declarar que la libertad es un asunto serio y que son ellos los vigilantes de tu conciencia. ¿Sí? Obligar a la humanidad a rendir pleitesía a una potencia religioso-política significa hacer imposiciones de carácter religioso. Esto cancela toda la libertad religiosa mantenida hasta ese momento y, por supuesto, inaugura una época de coacción, de presión y persecución. También consumará grandes señales. Si ustedes creen que han visto en los teleshows de los telepastores señales milagrosas, esos Kenneth Copeland y tantos otros pastores pentecostales que te hacen milagros y te tocan a uno o revolean su chaqueta y en la tribuna se caen 400 para atrás por el espíritu. Bueno, tú no viste nada todavía. Porque cuando se manifieste este poder, eso se va a multiplicar exponencialmente por 1000. Satanás manifestará su poder hipnótico y espiritista como no tenemos idea en esas multitudes. Prepárate para ver eso. Incluso hará descender fuego del cielo a la tierra para engañar. Pero no crean que va a hacer caer un meteorito o una bola de fuego que va a quemar las casas. No, va a ser un fuego espiritual. Va a pretender que ellos gozan del favor divino y van a hacer milagros de una característica y naturaleza asombrosa, que solamente aquellos que hayan estudiado diligentemente la palabra de Dios, solo ellos podrán mirar y discernir espiritualmente. Ahí no está Dios. En esos actos religiosos no está Dios. Pero ¿cómo? Mira cuánta gente ha sanado, qué fervor, y sienten fuego por... No está Dios. Y cada uno tendrá que elegir. Ordenará a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la primera bestia, es decir, a la potencia romana. Si la bestia es un poder perseguidor, la imagen de la bestia tendrá que ser otro poder que utilice los mismos métodos. Hará que a todos se les ponga una marca. Acá hay tres características de la misma bestia, que es marca, nombre y número. Y no son iguales entre sí. El número es una característica, porque se dice o te vamos a poner o la marca, o el nombre, o el número. Una de las tres vas a tener. Si eres romano o católico romano, practicante, vas a tener un número. Si no eres católico, puedes tener un nombre, ¿sí? O si no eres ni católico ni cristiano, puedes tener una marca, porque vas a estar marcado, porque vas a tener que trabajar el día que ellos te digan, por conveniencia, porque yo no soy religioso, a mí no me importa si adoro el sábado, el domingo, jueves, viernes, no me importa, yo tengo que trabajar, pero te sujetas a las ordenanzas de ellos. Esos tres aspectos cubren toda la humanidad para que Dios identifique a lo que Satanás va a tener bajo su poder.
Así como la observancia del sábado, de acuerdo con el cuarto mandamiento, testifica de nuestra lealtad al gobierno de Dios como creador y salvador, la observancia del día domingo, que será universalmente impuesta por la imagen de la bestia y los demás poderes apóstatas, es la marca de la bestia, o sea, la señal de lealtad a un falso poder enemigo de Dios y de la verdad. El punto focal de la gran controversia milenaria entre la verdad y el error, entre Cristo y Satanás, será la observancia o la violación del verdadero día de reposo. Y el verdadero día de reposo no es en sí mismo un mandamiento común, porque ese mandamiento, a diferencia de los demás, identifica la verdadera adoración. Porque yo puedo decir, hermano, mira, no te harás imagen, o no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿De cuál Dios? No me haré imagen. ¿De quién? Pero cuando me habla del sábado, me habla de algo, de una potestad, ¿sí? Que solamente la tiene Dios y ningún otro Dios en absoluto. Nuestro Dios es creador. Y eso lo identifica como el Dios verdadero. Todo lo demás son ídolos. Entonces, cuando el pueblo de Dios se incline solamente ante el Dios verdadero, estará eligiendo la verdadera adoración. Y cuando todo el mundo se incline al día del sol o al día que quieran, o que no se inclinen a ningún día, estarán rechazando la verdadera adoración, que es el sábado. Porque ese mandamiento describe con nombre y apellido la verdadera adoración y la verdadera lealtad. Los que no acepten la señal o marca de la bestia, los que se nieguen a observar el domingo y a participar simultáneamente en actos de culto que comportarán la violación del santo sábado, serán perseguidos. Mira, hermano, a veces nosotros hablamos con el hermano José Antonio, con mi esposa. Nosotros no estamos perseguidos, hoy por hoy, a nivel general. Lamento mucho, especialmente sigo la noticia un poco de cerca, lo que pasa en Siria y en ciertos países de África. Nos están matando. En Siria he visto videos muy fuertes, muy fuertes. Cristianos, por solo ser cristianos, y una facción de los árabes, los alawitas, los que antes estaban con Bashar al-Assad. Los persiguen en la calle a estos ex terroristas del ISIS, ahora devenidos en democráticos, y los matan a sangre fría, desarmados, por la espalda, ejecuciones públicas, cristianos que les revuelan la cabeza y los sesos con disparos de armas gruesas, solamente porque son diferentes a ellos. En Nigeria también pasó, en África suele pasar, y en otros países, especialmente de Oriente. Ellos están sufriendo una persecución pero muy triste, porque no solamente los persiguen y los matan. Porque si a mí si me persiguen y me dan una oportunidad de defenderme en un juicio y me ponen un abogado, es diferente. A ellos no hay abogado, no hay juicio, no hay cárcel, no hay calabozo. Los pillan donde los pillen y los matan ahí mismo, indefensos. Pero va a llegar un momento, hermano, que a nosotros se nos tratará igual. Tenemos que estar preparados aquí para soportar esa presión. Y solamente aquellos que hayan hecho una provisión de una comunión íntima con Cristo podrán mantenerse unidos por fe ante una presión que tú no sabes si hoy llegarás a la noche vivo. Tú no sabes si mañana llegarás al mediodía vivo, porque si tú sales y te cruzas con alguno que esté armado, te va a matar. Y tú puedas ser entregado para ser mártir, por el solo hecho de que él sabe y conoce que tú
guardas los 10 mandamientos. Y eso será en el tiempo de gracia. Ese odio satánico se desenfrenará sobre multitudes de impíos que unos tomarán las armas y otros nos acusarán, nos dirán, nos chivatearán, allá están, allá se reúnen y vendrán a nosotros y nos matarán. Hay un número de mártires que tiene que ser llenado, tiene que ser completado para testimonio. Nosotros estamos preparándonos para eso. Debiéramos pensar seriamente que estos tiempos se viene muy difícil. Por eso se nos aconseja, aquellos que puedan, aquellos que deseen y que piensan que pueden servir a Dios, hagan las preparaciones, los preparativos adecuados en tiempo y en forma. En tiempo ahora, no lo dejes para después. Y en forma como el Señor te lo dice. Para comenzar, sal de la ciudad. Deja de contaminarte. Deja de ensuciarte visualmente, mentalmente, auditivamente, poluciones por todas partes. Sal de ahí. Entonces el Señor comenzará a trabajar en ti. Continúo. Antes que termine el tiempo de gracia, se promulgará una ley dominical federal en Estados Unidos, por supuesto. Esta dará comienzo a una gran hora de prueba para la iglesia, a la crisis máxima de su historia. Pero pronto esas leyes se harán obligatorias en todos los estados de la Unión. Por eso hoy tenemos, bueno, ya hace décadas y más, en los tiempos de la hermana Juárez, hace más de 150 años, que en Estados Unidos hay leyes dominicales, se llaman las leyes azules. Pero son leyes estatales o provinciales, pero no son leyes federales. La ley federal es de cumplimiento obligatorio en todos los estados de la Unión, completamente, y todos simultáneamente. Esa ley todavía no ha llegado. Hubo un intento de que se promulgara una ley federal dominicana, diciembre del año 1888, y fracasó. Pero viene la segunda vez, y es así, no va a haber un tercer intento. Vendrá y se promulgará. Esa ley será tal vez de naturaleza directamente religiosa, comportará de alguna manera un acto de culto y la violación del verdadero día de reposo, y se promulgará, y su promulgación será exigida por la imagen de la bestia, o sea, por la Confederación del Protestantismo Apóstata, el cual actuará con el sostén católico y espiritista. Esto dará comienzo a la gran persecución. Acá hay dos detalles. Estados Unidos, hasta la década del 80, ustedes se acuerdan que, bueno, aquellos que hayan, lo que sepan, en la década del 80 hubo un presidente de Estados Unidos que se llamó Ronald Reagan. Bueno, Ronald Reagan tiene, entre otros méritos, el presidente que oficialmente restableció las relaciones diplomáticas con la Santa Sede, con el Vaticano. Estados Unidos, desde la fundación, nunca tuvo relaciones diplomáticas con el Vaticano. Tenía oficina de consulta, pero no tenía embajador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Estados Unidos siempre, desde sus comienzos, fue un país protestante. Y los fundadores de ese país salieron perseguidos por Roma, a muerte. Y se fundó. Y siempre hubo un sentimiento anticatólico. Pero llegó Ronald Reagan y Karol Wojtyła, el papa polaco, se pusieron de acuerdo, restablecieron relaciones diplomáticas. En ese momento me acuerdo que hubo, uy, que viene ahora la ley dominical, viene la ley dominical. Ya hay relaciones diplomáticas que ahora el papa en cualquier momento va a saltar con la ley dominical. De acá del 80. Y el mundo estaba alborotado. El mundo adventista. Bueno, han pasado 40 años y no hubo ley dominical. Pero hubo sí una señal grande.
que Estados Unidos comenzó a catolizarse y comenzó a dejar de ser un país protestante a nivel político. En ese momento y siempre había jueces de la Corte Suprema de Justicia que eran de dos facciones. La gran mayoría jueces federales, siempre fueron, bueno, fueron 7 en esa época, después hubo 2 más y eran 9. Hoy son 9 jueces que dirimen la última instancia de cualquier problema jurídico legal que tenga que ver con la ley, lo van a definir ellos. Bueno, siempre fueron la gran mayoría, dos facciones, dos grupos, protestantes y judíos. Había 5, 4 protestantes, 1 o 2 judíos. Esa fue la relación siempre. Cuando se elevó a 9, ya empezaron a haber jueces federales católicos a partir de la década del 90. Y empezaron a disminuir los representantes de creencia, los jueces de origen protestante, evangélico, bautista, presbiteriano, el que fuere. Hoy no hay ningún juez de los 9 de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que sea protestante. La gran mayoría católicos y un judío. Estados Unidos se está catolizando. Y todas sus esferas de poder político lo ha raptado, lo ha fagocitado la Iglesia Católica. El mérito que tiene la Iglesia Católica a través de sus agencias, llámele salesiano, jesuita, el nombre que tú quieras, ha sido minucioso, paciente y muy hábil. Y la obra cumbre de ese trabajo misionero católico será la promulgación de una ley dominical, que también cumplirá una profecía donde el segundo ángel del mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 dirá: ha caído Babilonia, porque ese será el punto de inflexión en el cielo, que Estados Unidos ya no goza de la bendición y el apoyo de Dios. Y esa nación en poquito tiempo se convertirá en una ruina, en un lugar invivible. Lo que le espera el destino de Estados Unidos. Y está profetizado. ¿Por qué? Porque dejó la palabra de Dios y prefirió Roma. Continúo. En ese momento en que los hijos de Dios deberán salir de las grandes ciudades y prepararse para abandonar en breve las ciudades pequeñas. Yo tengo que hacer una corrección a esta frase. Dice así: ese será el momento en que los hijos de Dios deberán salir. No deberán salir. No. Deberán huir. Esa sería la palabra correcta. Porque cuando hay una ley dominical, ya muchos van a empezar a huir de las ciudades. Salir es ahora. Salir es con tiempo. Abraham salió junto con Lot. Lot salió con Abraham, de Ur de los Caldeos. Cuando vino el juicio de Dios, cuando la ciudad de Sodoma y Gomorra y las otras 3 ciudades de la llanura estaban condenadas, Lot no salió de Sodoma y Gomorra, él huyó, que es distinto. Y a nosotros se nos manda a salir de las ciudades, porque si no tendremos que después, si es que nos queda la posibilidad, porque nos puede no quedar la posibilidad de huir. Las hijas de Lot pudieron huir, pero a la final después, como no quisieron, o se dejaron o dilataron, no pudieron ni siquiera huir y murieron. La esposa quedó en el camino y las hijas contaminadas. En fin, ese es el resultado de querer pensar dejar todo para último momento. Después que comiencen a descender las 7 plagas postreras, es decir, después de finalizar el tiempo de gracia o durante el tiempo de angustia, se producirá el siguiente suceso en esta cadena. Y ahora viene un análisis. La imagen de la bestia, que es el protestantismo apóstata, las iglesias evangélicas americanas, intentará matar a cuantos no
la adoren. Se dictará un decreto de muerte contra los que observan el sábado, acusándolo de ser enemigo de la ley y del orden, y causante de todas las calamidades que sacuden la tierra, las plagas, porque ya comienzan a caer las plagas. El decreto de muerte tendrá una fecha específica para su cumplimiento. Hay ciertos pastores adventistas que mencionan que hay dos decretos de muerte. Un decreto de muerte en el tiempo de angustia previo y otro decreto en el tiempo de angustia de Jacob. Porque en el tiempo de angustia previo hay muertos, ¿sí? Muertos que se les decreta la muerte y a los que matan a esos no se les castiga. Es más, se los premia. Recordemos la historia de Esther, ¿sí? Tú matas a ese, te quedas con su casa, con sus propiedades, con su auto, con lo que él tiene, es el premio para ti. Ese es el primer decreto de muerte. El segundo decreto de muerte ya es al final del tiempo de angustia de Jacob. Bien. Cuando se promulgue, los hijos de Dios huirán de todos los centros poblados, inclusive las pequeñas ciudades, y se refugiarán en los bosques, en los desiertos, en los lugares escarpados, donde contarán con la especial protección de Dios y la asistencia de los ángeles, quienes les proveerán alimentos. Este es un factor muy importante porque en ese tiempo, en medio de ese caos, el tema de la comida va a ser tremendo. Va a haber hambruna, va a haber una crisis para conseguir alimentos como no tenemos idea. En medio ya va a haber guerras. Tú sabes, hermano, que cuando hay guerra, tú si te vas ahora a Kiev, la capital de Ucrania, o a cualquier lugar de Ucrania, cerca del frente, tú vas a querer entrar a un supermercado, te puedo asegurar que no vas a encontrar ni siquiera el supermercado abierto. Pues es una zona de guerra. Porque la gente huye porque va en cualquier momento le caen bombas. Cualquier momento. ¿Sí? Son zonas de peligro, es el frente de la guerra. Bueno, cuando comience este tiempo, esto va a ser en todas partes. Y la gente va a buscar alimentos. Por eso a nosotros, no se nos dice, vamos a guardar alimentos para esa época. No, no te preocupes en guardar. Deja que Dios cuide por ti. Y es ahí donde tú entenderás realmente ahí la diferencia entre el que sirve a Dios del que no le sirve a Dios. Será un tiempo de verdadera angustia en que los fieles clamarán a Dios en forma incesante y con todo fervor solicitando su liberación. Aquí, hermano, en este estado de la iglesia de Dios, se habrá terminado para siempre lo que hoy tú y yo vivimos, la Odisea. El estado de la Odisea se terminó. Ya no hay tibios. Ya no hay cristiano con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Un pie en mis gustos personales y cuando tengo tiempo voy a dedicarlo a Dios. No. Volveremos a la edad del cristianismo primitivo, donde los perseguían para matarlos. Primero los judíos y a partir del año 66, Nerón. Y empezó la persecución. Y era el sálvese quien pueda. Porque no te buscaban para llevarte preso, te buscaban para matarte. Los poderes aliados en la lucha contra Dios, su verdad y su pueblo serán el dragón, la bestia y el falso profeta. El dragón representa a Satanás, la bestia es el papado y la iglesia católica, y el falso profeta es el protestantismo apóstata confederado. Y después viene lo que se llama en la Biblia, la única palabra que aparece por única vez es el Armagedón. El siguiente acto del drama milenario en la lucha entre el bien y el mal se describe precisamente bajo la sexta plaga, o sea, el Armagedón. El profeta vio salir de la boca del dragón, del espiritismo, de la bestia, el catolicismo romano, y del falso profeta, las iglesias evangélicas americanas, 3 espíritus inmundos
que son espíritus de demonios, los cuales harán grandes señales para engañar, e irán a los reyes de la tierra para inducirlos a la batalla final contra Dios, su pueblo y la verdad. Son momentos, hermanos, que a veces uno dice, ¿me estaré preparado para eso? Muchos adventistas me comentaron, ay, hermano Gerardo, ¿cómo quisiera que el Señor me lleve antes al descanso? Porque ya leerlo me da miedo. Imagínese si yo tengo que pasar eso. Yo no estoy preparado para pasar eso. Bueno, el apóstol Juan dice que el que conoce a Dios, confía en Dios. Pero también el que conoce a Dios, conoce el amor. Y el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando tú conoces a Dios de una manera tan personal, pueden venir 4 leones hambrientos, todos juntos hacia ti, y tú no vas a tener miedo. Porque no hay miedo en ti. Porque tú conoces a Dios. Y si Dios te ha puesto ahí, delante de 4 leones, es un ejemplo, de 4 leones hambrientos, Él lo ha permitido. Él sabe por qué. Alabado sea su nombre. Amén. Durante todo el tiempo que dure la persecución, los fieles contarán con la protección especial del Señor y la compañía de sus santos ángeles. En su última huida de emergencia de las ciudades serán atacados por los ejércitos perseguidores, por las espadas levantadas contra ellos, pero las espadas levantadas contra ellos se quebrarán como si fueran de paja. Serán defendidos por ángeles que actuarán con apariencia de guerreros poderosos. Su pan y su agua les serán provistos también de manera admirable. Y el mismo día en que expire el plazo y deba cumplirse el decreto de muerte dictado contra ellos, el Señor los librará milagrosamente, paralizando a los malvados con tremendas conmociones en el cielo y en la tierra, y con un despliegue extraordinario de los elementos de la naturaleza. Y en medio de todo esto, los atacantes comenzarán a luchar unos contra otros, destruyéndose mutuamente. Se oye la voz de Dios y ocurre luego una resurrección especial, poco antes de que aparezca en los cielos la señal majestuosa del Hijo de Dios. Esto es lo que le espera al pueblo de Dios. Al final del tiempo, prepararnos para la crisis que viene va a involucrar que nosotros tengamos que ser protagonistas de esto. Hoy lo estamos leyendo y otra cosa será vivirlo. Pero la experiencia que tendremos de esto, aquellos que hayan sido benditos del Señor, favorecidos de llegar a ese día con vida y ser sellados, tendrán una experiencia que no la tendrá nadie más en el cielo. Hermano José Antonio. Hay un detalle sobre el tema de la persecución y las injusticias contra los verdaderos adoradores de Dios. Es un detalle de Elena White, que dice que cuando vengan a nuestra casa a quitarnos el alimento o a llevarnos a la cárcel porque adoramos el sábado o cualquier otro comportamiento que vaya en contra de la ley o de los violentos, dice Elena White en este punto, cómo comportarse ante la persecución y cómo no comportarse ante la persecución. Y dice que nuestra actitud ante esas injusticias nunca ha de ser gritando, ni insultando, ni ofendiendo, sino confiando en la protección de Dios, sabiendo que Dios está ahí contigo, que los ángeles te están guardando. Y si Dios permite esa contrariedad, esas injusticias, confía en Dios, espera en Dios. Y precisamente
esa confianza, esa esperanza, esa fortaleza de saber que Dios es el más fuerte de todos los enemigos. Esa es la preparación que tenemos que adquirir en los puestos de avanzada. Amén. Que tenemos que alcanzar Amén. en estos estudios sobre el tiempo final para saber cómo tenemos que comportarnos y cómo no tenemos que comportarnos ante estas situaciones que el Señor va a permitir, pero nosotros sabemos que Él nos defenderá. Amén. Amén. Ahora tenemos un título que se llama, un subtítulo, El tiempo de angustia. Este tiempo se describe en Daniel 12:1. Daniel recibe instrucciones y descripciones de ese último tiempo. Dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida, entre paréntesis. Se inicia cuando termina el tiempo de gracia. Todas las profecías se han cumplido. Terminó el zarandeo. Ha descendido ya el refrigerio de la presencia de Dios en la lluvia tardía. La predicación del Evangelio ha concluido. La predicación del mensaje de los tres ángeles ya no hay más que predicar. Ya no hay más volantes, no hay más libros, no hay más programas, no hay más videos, no hay más nada que se pueda hacer. Y nosotros no lo sabremos. El Espíritu Santo nos lo dirá. En ese momento Miguel, que es Cristo, el gran príncipe que intercede por nosotros en el lugar que es el santuario celestial, se levantará o cesará y saldrá del santuario poniendo fin a su obra intercesora. Se despojará de sus vestiduras sacerdotales para poner su manto real. El templo del cielo se llenará de humo y nadie podrá entrar en él. Nadie podrá entrar a ese lugar donde él estuvo intercediendo, quizá para seguir intercediendo, no. Y este es uno de los temas que estuvimos estudiando días anteriores con respecto a la teología de la última generación. Los detractores dicen que esto no va a pasar, que no hay un lugar santísimo, que Jesús no va a dejar de interceder, que simplemente Él va a venir y que nosotros, pecado más, pecado menos, lo recibiremos con los brazos abiertos. Y que Él, con su poder, no solamente nos dará vestidura blanca y un cuerpo nuevo, sino que nos purificará por dentro también. Echan por tierra el santuario, la batalla de los 144.000 que son victoriosos. Yo no puedo ser victorioso si sigo pecando. No puedo ser victorioso. Para el cielo, ¿eh? Ahora, que yo me autoperciba victorioso, cualquiera puede hacerlo. Pero el cielo, para que te califique como victorioso, es porque tú eres vencedor. Y si tú eres vencedor, como el Cordero, que fue inmolado, como Cristo, que venció, Él es victorioso. Nosotros tenemos que ser victoriosos también, en nuestra esfera, con nuestro pecado, con nuestra tendencia, con nosotros. Yo tengo que vencer a ese Gerardo mundano, a ese Gerardo terrenal, a ese que quiere y le gusta las cosas de este mundo. Y tú ponte tu nombre también. A ese tú tienes que vencer. No lo podrás vencer por tus esfuerzos. Hay poder del cielo. La sangre de Cristo ha abierto todo un abanico de poder y posibilidades que se le da a cada alma para que sea victoriosa en Cristo. Y nosotros seremos llamados victoriosos. Por eso los 144.000 se le dan palmas. Han vencido. Son vencedores y más que vencedores. Bien, los 4 ángeles de Apocalipsis 7 que estaban sosteniendo los vientos los soltarán, de manera que se desencadenarán furiosamente todas las pasiones humanas y descenderán sobre los impíos las 7 plagas postreras. Será una época de terrible agonía para el mundo, de azotes tales como nunca se presenciaron en la tierra.
Y si no fuera que esas plagas son locales y no universales, el mundo entero quedaría despoblado. No serán globales, universales. Estarán en un continente vendrá una plaga, en un país, 4 países, en otro continente habrá otras plagas, pero la gente sentirá la ira de Dios al dejarlo libre a Satanás para que él actúe sin restricciones. Si bien los hijos de Dios no serán afectados por las plagas, para ellos esta época será un tiempo de angustia indecible. En doble sentido, será en primer término una angustia material a raíz de la persecución despiadada de que serán objeto. Aunque algunos perderán su libertad y pasarán días difíciles en celdas y calabozos, la presencia de Cristo y de sus ángeles convertirá esos lugares en mansiones de luz. ¿Ustedes se acuerdan cuando fueron perseguidos y encarcelados los apóstoles? ¿Sí? Y ellos cantaban, qué lindo, ¿no? Después de haber sido azotado, tenían ganas de cantar. Sí, no sé quiénes tienen ganas de cantar después que le peguen una paliza. No conozco. Y una buena paliza, ¿eh? Porque lo azotaron. Y te puedo garantizar que si a ti te azotan, como lo hacían los romanos, te pelaban la espalda, no te ponían nada de ropa, te sacaban toda la ropa y te pegaban porque te abrían la piel, te lastimaban. Tú no te podías después ni siquiera apoyar para sentarte, porque te apoyabas en algún lado y te dolía bastante. En ese momento ellos los ponen en la cárcel y se ponen a cantar himnos. El Evangelio tiene poder, mis hermanos. Tiene poder. Mucho poder. Tanto poder que hasta después el carcelero se convierte. Bien. Pero será también una terrible angustia moral. Durante ese tiempo no habrá mediador. Si hubiera en su vida faltas inconfesas o pecados sin perdonar, se verían perdidos. Pasar por una hora de incertidumbre y aflicción por un momento parece no estar seguros de que todos sus pecados han sido borrados. Y como Jacob en la noche de angustia que pasó a orilla del Jaboc, humillan su alma delante de Dios y claman con todo fervor. Acá hay un tiempo de angustia, el tiempo de angustia de Jacob, esta experiencia que la narra también el profeta Jeremías. Algunos dicen que serán 3 años y medio. Otro dice que será poco tiempo, semanas o meses. Personalmente me gusta pensar que serán como el segundo, poco tiempo. Porque la experiencia de Jacob fue breve también. Fue intensa, pero la experiencia de Jacob fue breve. No fue tanto tiempo. Fue toda una noche o parte de la noche. ¿Sí? Su propia experiencia también nos enseña que fue una experiencia breve, intensa. ¿Sí? Porque sabía que venía su hermano a matarlo, con 400 hombres armados para destruirlo. Sin embargo, en el camino Dios convirtió a ese hermano y se dieron un fuerte abrazo. Pero la angustia que él pasó lo hizo llamarse no más tramposo, sino vencedor, porque luchó con el ángel de Dios y venció. Se llamó Israel. Después viene la liberación y la segunda venida de Cristo. La intervención majestuosa de Dios paraliza a los malvados en sus intentos de destruir a los fieles. Brilla el sol a medianoche y se hace un pavoroso despliegue de fenómenos sobrenaturales. Ya, hermano, en esa época, mira, el Espíritu Santo hizo toda la obra en el tiempo de angustia previo. Hizo un zarandeo. Aguantamos la persecución. Aguantamos el sellamiento. Salimos de las ciudades y de los puestos avanzados. Acá no va a quedar nadie. Y donde están ustedes, si están en los puestos avanzados, no va a quedar nadie. Al monte, a correr, a confiar en Dios. No, nadie tiene que estar localizable. Nadie, porque saben dónde estás y vienen por ti.
Tú tienes que confiar en Dios íntegramente por fe, a correr. Y el tiempo que te toque correr, el Espíritu Santo y los ángeles cuidarán de tu seguridad. Pero tú tendrás ese gran conflicto mental de decir, ¿realmente estoy perdonado? Quiero tener esa paz y no la tengo. ¿Estoy realmente en paz con Dios? ¿O es que estoy al lado de gente que es santa y yo no soy santo como ellos? Y en cualquier momento me van a alcanzar a mí, a ellos no, porque yo tengo pecado. Y te preguntarás todos los días lo mismo. Y cada uno se preguntará lo mismo. A ellos no lo van a alcanzar porque ellos son santos, yo los veo, pero yo no soy santo, yo tengo problemas. No sé, Señor, ¿hay algún pecado? ¿Me alcanzará alguna bala, alguna piedra, algo que van a tirar los malos contra nosotros? ¿Me pegará justo a mí? Perdóname, Señor, perdóname ese pecado, perdóname. Y estaremos pidiendo perdón. Y el Señor permite ese momento, porque las últimas asperezas de carácter nos quedarán en esos días. Seremos perdonados, estaremos perfectos, pero se terminará la perfección de nuestros caracteres a través de esa última crisis. Porque cuando termine esa crisis, el tiempo que sea, cuando termine esa crisis, entonces sí, nuestros caracteres reflejarán plenamente la pureza del carácter de Cristo. Y no moriremos con la gloriosa luz que matará a todos los impíos y a nosotros no nos hará daño, porque estaremos completamente santificados. Es entonces cuando ocurre la resurrección parcial. Se abren las tumbas y muchos de los santos se levantan para ser testigos de la venida de Cristo, pero especialmente todos los que han muerto en la fe del mensaje del tercer ángel. También surgen de los sepulcros los que traspasaron al Señor Jesús y los más fuertes enemigos de la verdad. Siempre me ha gustado pensar que nosotros tendremos la oportunidad, bueno, no digo personalmente yo porque estamos en Europa, pero si nos toca corretear acá en Europa, en Estados Unidos, se van a levantar los pioneros, la hermana White. Se va a levantar su esposo, los pastores que han trabajado hasta el final y han consagrado su vida, los que han muerto en el mensaje del primer, segundo y tercer ángel, se levantarán. Y se levantarán otros. Y esos tendrán la oportunidad de verlos. No habrán sufrido toda la persecución que hemos sufrido nosotros, porque nosotros venimos desde el fin del tiempo de la gracia. Ellos van al final, bien al final, y a los pocos días aparece Cristo. Pero ya será un tiempo de manifestaciones extraordinarias, donde comenzará a desvelarse lo que hoy está cubierto, que es la visión espiritual. Comenzaremos a ver ángeles. Los ángeles se harán presentes en forma de soldados, en forma de personas. Vengan por acá, quédense quietos, no se muevan, no hablen, déjenlos pasar, y pasará la turba buscando, y pasará al lado nuestro, y no nos verán. Los ángeles habrán tapado sus ojos, tapado sus oídos, no nos escucharán. Nos protegerán hasta aquel día glorioso. Mientras los malos quedan mudos de pavor, los santos exclaman jubilosos: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará, como dice Isaías 25:9. Y después viene la aparición majestuosa de Cristo. Con esto terminamos la introducción. Ha llegado el momento culminante de los siglos, la hora anunciada largo tiempo antes por todas las profecías. Una pequeña nube negra aparece en el cielo y a medida que se acerca a la tierra se hace cada vez más blanca y brillante, hasta que se resuelve por fin en un ejército radiante
de ángeles que escoltan al Rey de Reyes y Señor de Señores en su triunfal procesión rumbo a la tierra. Cristo desciende envuelto en llamas de fuego. El cielo se recoge como un libro que se enrolla. La tierra tiembla, se mueven los montes. Mientras la gran procesión celestial se acerca aún más a la tierra, otro poderoso remesón o terremoto sacude el planeta y los santos de todas las edades que cerraron los ojos en la fe de Cristo son despertados a una vida inmortal e incorruptible. Los justos vivos son glorificados. Los impíos todavía vivos, aquellos que han quedado, muy pocos, son destruidos por el resplandor de la gloria divina que fulgura con terrible brillo y majestad. Y para mí esta frase, que la confirma la hermana White, es una frase muy categórica y muy importante porque los impíos son aquellos que todavía tienen pecado en su vida. Y si tú tienes pecado en tu vida y aparece la majestuosa segunda venida de Cristo, tú no vas a resistir y vas a morir. La gloria te matará. Porque Cristo viene con su gloria, con la gloria del Padre y la gloria de los ángeles. Más no puede. Y cualquier pecador muere. Ahora estos pastores nos dicen, no, nosotros vamos a tener contacto con el pecado hasta la mismísima segunda venida. Y esta escena desmiente esa posición. O tú eres santo y perfecto, impecable en ese momento, hoy no. Pero en ese momento hay poder de Dios para que tú seas impecable, ni en pensamiento. Entonces podrás sostenerte en pie para estar delante del Salvador. La larga espera ha terminado. La noche de aflicción ha quedado atrás. Y ahora toda la familia de Dios en la tierra, redimida por la sangre preciosa del Cordero, es reunida con su querido Maestro y Señor y con su amante Padre Celestial. Ha terminado la procesión. Tú sabes, y yo lo sé, y todos somos peregrinos acá. Peregrinos y advenedizos. En esta tierra estamos de paso. Se terminó el peregrinaje. Se terminó ese recorrido. Se terminó el ser extranjero. Te van a llevar a tu patria celestial, a tu lugar donde tú tienes que estar. Porque tú has creído, has aceptado, te has santificado, has peleado por tu maestro, has defendido su honor y su nombre, has sabido sufrir persecución por su causa. Y él viene y te dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de mi Señor. Ese es el destino que a nosotros nos corresponde. Aquellos que hayan permanecido fieles y verdaderos. Miles de años de esperanza se han concentrado en una mañana eterna de triunfante realidad. Se han concretado en una mañana eterna de triunfante realidad. Tú y yo debemos estar allí. Hoy es el día de la santificación. Mañana el de la glorificación. Amén. Mira, hermano, podemos entrar al capítulo 1, pero ya se hizo más de una hora. Entonces, vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a comenzar con el capítulo 1 en la próxima reunión. Qué lindas promesas. Hemos solamente entrado a lo que es la introducción de lo que es este precioso libro del pastor ya que descansa en el señor Fernando Chay. Promesas que nos hablan de lo que nosotros tenemos que saber prepararnos y esperar en el Señor. Que el Señor te bendiga grandemente. Amén. Amén. Una luz y un consuelo en tu vida. Un motivo de lucha y de consagración. Hay un nombre, mi querido hermano, mi querida hermana, que defender.
El honor de Cristo, tú tienes que defenderlo y yo también. Y tú también, hermano José Antonio, y tú también, mi querida esposa. Defender ese nombre santo. Defender que Él es nuestro creador, nuestro redentor, nuestro salvador y que Él viene a buscarnos. Y va a haber mucha presión para que dejes de creer eso. Y muchos caerán en el camino. Pero el Señor quiere que tú te mantengas fiel. Y todo el poder del cielo está a tu disposición. Miles de millones de ángeles están listos para recibir la orden del cielo. Ve y ayuda a ese, a aquella, a el otro y a ese grupo. Ayúdenlos. Porque nosotros solos no podemos. Pero por eso nuestro Señor Jesucristo abrió una puerta por su sacrificio, su sangre, su muerte, su intercesión y sus promesas de que podemos vencer. Amén. Y venceremos en su nombre y para gloria de su nombre siempre. Amén. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, muchas gracias, Padre, por este momento tan bonito que nos da de poder meditar sobre tremendas promesas que tú tienes para tus hijos del fin. Gracias, Padre, porque nos has alumbrado el camino para entender que hay un Dios poderoso y que nos ama hasta el último instante y que desea lo mejor para cada uno de nosotros. Amén. Ayúdanos, Señor, a estar en paz contigo y que tu Santo Espíritu siempre nos acompañe y nos lleve a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y te lo rogamos. En su dulce nombre. Amén. 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 Gracias por estar con nosotros. El Señor les bendiga, que les guarde siempre y que, como siempre digo, oremos los unos por los otros, hermanos. Necesitamos. Claro. Siempre. Hermana Cristín, ora por nosotros. Hermano Ángel, ora por nosotros. Hermano Rubén, ora por nosotros. Hermana Maribel, hermana Evelyn, hermano Ruperto, todos ellos oremos cada uno y nosotros oramos por todos ustedes. Sí. Porque la oración nos va a unir en un solo sentir en el Espíritu. Nos va a identificar y el Espíritu Santo nos va a reunir después. Hoy estaremos unidos y después estaremos reunidos. Para gloria de su nombre. Amén. Una linda semana. Dios mediante, que el Señor les bendiga siempre y Una feliz noche para todos. feliz noche para todos. Que descansen. Feliz noche. Un abrazo. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.